El misterio de Belicena Vilca, libro segundo, 14º día. De Mahoma solo haré notar aquí que sí impuso a los fieles del Islam la obligación de orientarse diariamente hacia una piedra, la piedra negra o Kaaba, y la guerra santa como modo de cumplir con Dios. Era porque conocía los principios de la sabiduría hiperbórea, pues guerrero orientado es una definición adecuada para el iniciado hiperbóreo. Seguramente la sabiduría esotérica de Mahoma fue desvirtuada o no comprendida por sus seguidores. De todos modos, aun cuando no comprendidos totalmente, la simple aplicación de los principios de la sabiduría hiperbórea es suficiente para transmutar a los hombres y a los pueblos, para neutralizar el pacifismo degradante del pacto cultural. Así, al morir Mahoma en 632, casi toda Arabia estaba en poder de los califas. En 638 caen Siria y Palestina. En 642 Egipto. En 643 Trípoli. Y en 650 toda Persia. Por último, la civilización romana pierde África. En 698 es destruida Cartago. En España, el rey Égida tuvo que convocar de urgencia el 17 Concilio de Toledo, que se reunió en la iglesia de Santa Leocadia el 9 de noviembre del año 694. El motivo fue el siguiente: la ciudad africana de Ceuta, frente a Gibraltar, era la única plaza cristiana que todavía resistía el empuje árabe. Al frente de la misma se encontraba el conde Julián, vasallo del rey de España. La resistencia de Ceuta dependía exclusivamente de las provisiones que les enviaban los hispano-godos. Pues bien, los ceutis habían descubierto algo terrible. Los hebreos de África estaban negociando la invasión árabe de España con apoyo de sus hermanos peninsulares. Una vez arreglado el precio de la traición, los judíos de España suministrarían a los sarracenos toda la información necesaria y a su colaboración personal para asegurar el éxito de la invasión. Naturalmente, el pueblo elegido odia tanto a los mahometanos como a los cristianos, pero su estrategia profética prescribe que se debe enfrentar a unos contra otros hasta que todos acaben dominados por ella. Y entonces era el turno para destruir los reinos cristianos de Europa. Cuando estas noticias llegaron al rey Égida, que pertenecía a un clan enemigo de alta nobleza y del clero, es decir, pro-judío, no tuvo otra alternativa que reunir el concilio y exponer el caso de alta traición. Esta vez hay 4 obispos de la casa de Tours-Walter para defender la causa del cristianismo espiritual y de la cultura hispano-goda. Se debate arduamente y al final se opta por actuar con el máximo rigor. Todos los judíos de España serán sometidos a la esclavitud y sus bienes confiscados en favor del Estado visigodo. Es claro que estas medidas no eran duras sino blandas, pues al no aplicar la pena de muerte contra los traidores, solo se conseguía que estos ganasen tiempo y continuasen conspirando. Ya les devolverían los árabes 15 años después todas sus antiguas posesiones y les concederían un lugar prominente en la sociedad, en retribución por los servicios prestados. El partido de la alta nobleza y del alto clero, apoyado por los señores del Tours-Walter, se agrupaba en torno de la familia del extinto rey Chisdavinto. El partido de la monarquía progresista se reunía alrededor de la familia del rey Wanda, muerto en 680. Égida, que era miembro de la familia de Wanda, arregla la sucesión al trono de su hijo Witiza, quien comienza a reinar en el año 702. Mientras tanto, en la Bética gobierna el duque Roderico, del clan de Chisdavinto. Al morir Witiza en 710,
El aula regia de Toledo, donde lograron mayoría los del partido de Chisdavinto, proclama nuevo rey a Roderico. Despechados los hijos de Witiza, a la sazón gobernadores de provincia y funcionarios, por lo que consideran un despojo, solicitan a los judíos que les concierten una entrevista con el general Ben Nasser Musa. Mientras tanto, sublevan la Tarraconense, la Narbonense y la Navarra, obligando a Roderico a concentrar todas sus fuerzas en el norte para sofocar el alzamiento. Estas campañas causan la interrupción de los suministros a Ceuta, que resulta rápidamente aplastada por los árabes. Al fin, parte hacia África aquella embajada de traidores. La integran los hijos de Witiza, Olmundo, Ardabasto y Aquila, y los hermanos del difunto rey, Cisberto, y el obispo de Sevilla, Opá, a quien acompaña el gran rabino de Sevilla, Isaac. Increíblemente, el conde Julián, que se ha puesto al servicio de Musa, luego de entregar la plaza y llevado por una enemistad personal con Roderico, aconseja al general árabe intervenir en España. Musa les promete enviar ayuda para derrotar a Roderico. Los traidores regresan y simulan pactar la paz con el rey, que no desconfía. En 711, el general Bereber Tarik transporta en 4 barcos un ejército compuesto de árabes y bereberes y desembarca en Gibraltar. Roderico, que aún combate a los vascos en el norte, debe cruzar el país para cortar el paso de Tarik, que se dirige a Sevilla. La batalla tiene lugar a orillas del río Guadalete. En las filas de Roderico están al mando de 2 columnas los hermanos de Witiza. Al producirse el encuentro, los traidores Cisberto y el obispo Opá se pasan al bando de Tarik, dejando al rey Roderico en posición comprometida. Y tras varios días de combate, el ejército visigodo resulta completamente aniquilado por Tarik, desconociéndose la suerte corrida por el último rey visigodo. La ayuda brindada por judíos y árabes a los partidarios de Witiza no redundaría en el beneficio de estos, puesto que al año siguiente el general Musa, al frente de un ejército más numeroso, iniciaría la conquista de España. En pocos años toda la península, salvo una pequeña región de Asturias, caería en su poder. España se convertía así en un emirato dependiente del califa de Damasco. Aunque a medida que avanzó la reconquista cristiana, el dominio árabe fue retrocediendo. La Bética permaneció ocupada durante más de 500 años. Para la casa de Tarsis, la catástrofe visigoda no causó otro efecto más que la pérdida inmediata del poder político. Los condes de Tours-de-Walter volvieron a ser los señores de Tarsis. Por lo demás, conservaron sus propiedades, aunque tuvieron que tributar fuertemente al emir, por su condición de cristianos. Los señores de Tarsis, que ya tenían sobrada experiencia en sobrevivir a situaciones semejantes, eran plenamente conscientes que por el momento no existía en Europa una fuerza militar capaz de expulsar a los árabes de España. El emir Alor, que gobernó entre los años 718 y 720, consigue atravesar los Pirineos y tomar la ciudad de Narbona, atacando desde allí los territorios francos. Solo el noble don Pelayo los resiste y logra mantener una región bajo el dominio cristiano en las montañas de Cantabria y en los Pirineos. De este núcleo surgiría el reino de Asturias, al que luego en el siglo X se agregarían León y Castilla, y se formarían en el siglo IX Cataluña y Navarra, y en el siglo XI Aragón, por sucesivas reconquistas de territorios a los árabes. Pero en el año 732, el emir de Córdoba, Abd el-Rahman, se movía libremente por las Galias y conquistaba Burdeos.
Solo la decisión de Carlos Martel impediría la conquista y destrucción del reino franco. Mas también quedaba en claro, ya en los años 737, que a los estados cristianos les resultaba imposible atravesar los Pirineos hacia España. Así pues, la suposición de los señores de Tarsi era muy realista, como también lo fue su estrategia para afrontar las circunstancias. Enseguida comprendieron que los árabes solo respetaban dos cosas, la fuerza y la sabiduría. Quien los resistía con valor suficiente como para despertar su respeto podía obtener concesiones de ellos, y solo la admiración que experimentaban por la sabiduría y por los hombres que la poseían les permitía tolerar las diferencias religiosas. Una cosa era un cristiano y otra un cristiano sabio. Al primero se lo debía forzar a abrazar el Islam, era lo que ordenaba el profeta. Al segundo se lo procuraba convencer de la verdad islámica, atrayéndolo sin prejuicio hacia la cultura árabe. De aquí que los señores de Tarsi decidiesen mostrarse amistosos con ellos y demostrarles concluyentemente que formaban parte de una familia de sabios. Esta actitud no constituye propiamente una traición a la religión católica, puesto que los señores de Tarsi continuaban siendo paganos, es decir, continuaban sosteniendo el culto del fuego frío. Y puesto que la inmensa mayoría de la población hispanogoda, ahora llamada mozárabe, se iba integrando poco a poco a la cultura árabe, adoptando su lengua y religión. Los señores de Tarsi se convertirían en exponentes del conocimiento en su más elevado nivel y serían, durante siglos, profesores de los centros de enseñanza árabe de Sevilla y Córdoba, obteniendo por esta colaboración y por las contribuciones económicas de la villa de Turdes el derecho a profesar la religión cristiana y a mantener como templo privado la Basílica de Nuestra Señora de la Gruta. Los miembros del pueblo elegido, como es lógico, aprovecharon su influencia para alentar persecuciones contra los cristianos y especialmente contra la casa de Tarsis, durante todo el tiempo que duró la ocupación árabe. Sin embargo, fieles a sus principios talmúdicos, intentaron continuar con su tarea corruptora, en perjuicio ahora de la sociedad árabe, lo que les valió que los sarracenos, conseguido el objetivo de conquistar España, olvidasen bien pronto sus favores y los sometiesen también a periódicas persecuciones. El misterio de Belicena Vilca. Libro segundo. 15º día. Conviene informarle a esta altura de la historia, doctor, sobre la reaparición de los golem. Como dije en el día sexto, aparte de su presencia siempre poco numerosa entre los fenicios y cartagineses, habían arribado masivamente a Europa a partir del siglo IV antes de Jesucristo, acompañando a un pueblo escita del Asia Menor. Tal pueblo recibió muchos nombres, de acuerdo al país donde transitó o se asentó. Fundamentalmente eran celtas, pero se les conoció como galos, irlandeses, escoceses, bretones, galeses, córnicos, gálatas, gallegos, lusitanos, etc. Veamos ahora con más detalle cómo fue que los goles se unieron a los celtas y cuál era su verdadero origen. Más adelante explicaré el significado de las tablas de la ley que Moisés recibe de Yahvé al concretar su alianza con el pueblo elegido. Ahora cabe resumir que las tablas de la ley contienen el secreto de la serpiente, es decir, la descripción de las 22 voces que el Dios creador empleó para realizar su obra y los 10 aspectos o sefirot con que se manifestó en el mundo al ejecutar la creación.
son los 32 misterios caminos del Uno. Este conocimiento da lugar a una alta ciencia denominada cábala acústica y numeral, la que se encuentra expresada solo en las primeras tablas de la ley. En las segundas, que siempre fueron exotéricas, no hay más que un decálogo moral, pálido reflejo de los 10 arquetipos supremos o sefirot. Las primeras tablas poseen, pues, el secreto de la serpiente, el secreto de la construcción del universo. Para preservar este secreto de las miradas profanas, las tablas fueron guardadas en el Arca de la Alianza, mientras que una interpretación de la cábala acústica era cifrada por Moisés, Josué, los ancianos, etc., en el Pentateuco o Torá escrita. Las 22 letras hebreas con que fueron escritas las palabras cifradas guardan una relación directa con los 22 sonidos arquetípicos que pronunció el Creador Uno, lo que les otorga un inestimable valor como instrumento mágico. Pero tales letras poseen también un significado numérico arquetípico, de modo que toda palabra es susceptible de ser analizada e interpretada. Ese es el origen de la cábala numérica judía, exclusivamente dedicada a comprender la escritura de la Torá, la que no debe confundirse con la cábala acústica Atlante Blanca, que se halla referida a las runas de Nabután. Pero la cábala acústica se encontraba revelada en las tablas de la ley y éstas encerradas en el arca, de donde sólo podían ser extraídas una vez al año, para privilegio de los sacerdotes. Finalmente, el rey Salomón hizo enterrar el arca en una cripta profunda bajo el templo, unos 1000 años antes de Jesucristo, y permaneció en el mismo lugar hasta la Edad Media, es decir, por espacio de 21 siglos. Podría agregar que fue la manera mágica como se la enterró la que impidió que el arca fuese hallada antes. A la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos partes: las tribus de Judá y Benjamín, que ocupaban el sur de Palestina, quedaron bajo el mando de Roboam, hijo de Salomón, y el resto del país, formado por las otras 10 tribus, se alineó tras la autoridad de Jeroboam. En el año 719 a.C., el gran rey Sargón destruyó el reino de Israel y las 10 tribus de Jeroboam fueron transportadas al interior de Asiria para servir en la esclavitud. Las 2 tribus restantes formaron el reino de Judá, del cual descienden en mayor o menor medida los judíos actuales. Las 10 tribus perdidas de Israel no desaparecieron de la historia como la propaganda interesada de los judíos pretende hacer creer, dado que se sabe sobre el asunto mucho más de lo que se dice. Por ejemplo, es cierto que hubo hebreos en América antes de Colón, y también que una gran parte de la población actual de Afganistán descienden de los primitivos miembros del pueblo elegido. Pero lo que aquí interesa es señalar que hubo entonces una inmigración de hebreos hacia el norte, los cuales iban guiados por una poderosa casta levita. Después de atravesar el Cáucaso, a donde fueron diezmados por tribus germánicas, llegaron a las estepas de Rusia y ahí chocaron con un pueblo escita. La masa del pueblo hebreo se mezcló con los escitas, mas como eran muy inferiores en número, no afectaron la identidad étnica de estos. Por el contrario, la casta levita no aceptó perder su condición de miembros del pueblo elegido, degradando su sangre con los gentiles. Los levitas permanecieron así dedicados al culto y al estudio de la cábala numérica durante muchos años, llegando a alcanzar notables progresos en el campo de la hechicería y la magia natural. Cuando siglos después los escitas se desplazaron hacia el oeste, una parte de ellos se estableció en los Cárpatos y en las orillas del Mar Negro, mientras que otra parte continuó su avance hacia Europa Central,
a donde fueron conocidos como celtas. Acompañando a los celtas iban los descendientes de aquellos sacerdotes levitas llamados ahora golem, por creerse que su procedencia era Fenicia, ciudad de Sidón, a donde los denominaban Gauls o Gaulems. Pero de Sidón los goles se expandieron a Tiro, desde donde navegaron con los fenicios hasta Tarsis e hicieron las primeras incursiones que recuerdan los señores de Tarsis. Tras la caída de Tiro en el siglo IV antes de Jesucristo, habrían de asentarse, como se vio en Cartago, desempeñando el sacerdocio de Baal Moloch. Algunos goles se establecieron también en Frigia, como oficiantes del culto de Cibeles, de Adonis y de Atis. Es que para entonces los goles poseían ya un terrible poder, fruto de los siglos consagrados al estudio del satanismo y las prácticas de la magia negra. En síntesis, los celtas avanzaron por Europa guiados por los goles. Y el tiempo diría que aquella alianza no acabaría jamás, extendiéndose hasta nuestros días. Mas, ¿cómo llegaron los levitas de las tribus perdidas a convertirse en golem? Es decir, ¿cómo obtuvieron su siniestro conocimiento? La explicación debe buscarse en el hecho de que estos levitas, cosa que no ocurrió con otros sacerdotes judíos, ni entonces ni después, no se conformaban con el saber que sólo podía extraerse de la Torá escrita. Ellos deseaban acceder a la Jokmah, o sabiduría divina, por un contacto directo con la fuente de la cábala acústica, que es la ciencia de los atlantes morenos. Su insistencia y perseverancia por conseguir ese propósito y su carácter de miembros del pueblo elegido convenció a los demonios de la Fraternidad Blanca de que se hallaban frente a invalorables colaboradores del pacto cultural. Y esa convicción los decidió a confiarles una importantísima misión, una empresa que requeriría su intervención dinámica en la historia. El cumplimiento de los objetivos propuestos por los demonios redundaría en beneficios de los levitas, ya que les permitiría avanzar cada vez más en el conocimiento de la cábala acústica. ¿Qué clase de misión les había encomendado a los demonios? Una tarea que tenía directa relación con sus deseos. Serían ejecutadores del pacto cultural. Trabajarían para neutralizar las construcciones megalíticas de los atlantes blancos. Tratarían de recuperar las piedras de Venus. Combatirían a muerte a los miembros del pacto de sangre y colaborarían para que el plan de la Fraternidad Blanca, consistente en instaurar en Europa la sinarquía del pueblo elegido, pudiese llevarse a un buen término. Pero los goles, en el fondo, seguían siendo sacerdotes levitas, hijos del pueblo elegido y ahora poseedores de la sabiduría divina de Yahvé, la Jokmah. Por eso, su fundamental ocupación, el objetivo principal de sus desvelos, sería teológico. Ellos intentarían unificar los cultos, demostrando que, tras la pluralidad de los cultos, existía la singularidad de Dios, que desde entonces se debería cumplir rigurosamente con el sacrificio del culto, porque cualquier que fuese la forma del culto, el sacrificio es uno, vale decir, el sacrificio participa del uno. A partir del siglo V, están ya los celtas y los goles recorriendo Europa hacia el oeste. Los galos fueron los que se unieron a Amílcar Barca e impidieron que Roma auxiliase a Tartesios. Luego se unirían a Amílcar Barca en la invasión de Italia, pero muchos antes, en el siglo IV, habían humillado a Roma y destruido el templo de Apolo en Delfos. Julio César, en su célebre campaña de las Galias,
consigue someterlos definitivamente al control de Roma en 59 a.C. de Jesucristo. Augusto divide a la Galia Trasalpina en 4 provincias: la Narbonense, la Aquitania, la Céltica o Lionesa y Bélgica. Los goles, que detentaban gran poder sobre estos pueblos, comienzan a retirarse poco a poco de las provincias romanas, incluso seguidos por algunos contingentes celtas. Pasan primero a Gran Bretaña o Britania, pero el objetivo final es Irlanda, o sea, Hibernia. En los primeros siglos de la era cristiana no son muchos los goles que se mueven libremente por Europa. En el siglo IV, cuando se castiga con la pena de muerte la práctica de los cultos paganos, ya no parece haber golem en las reuniones romano-cristianas. De hecho, para entonces las Galias e Hibernia están totalmente romanizadas, y en las regiones que aún se practica el paganismo, los misioneros católicos derrumban los templos paganos, a veces árboles centenarios, y ponen en fuga a los golem. Invariablemente, estos parten hacia Gran Bretaña e Irlanda. La llegada de los bárbaros en el siglo V no les brinda una oportunidad de reimplantar su poder, pues estos pueblos son cristiano-arianos y de raza germánica, tradicionalmente enemistada con los celtas, que los consideran también barbarie. Así, en el reino visigodo de España, los señores de Tarsis recogerán entonces la impresión de que, al fin, los goles han desaparecido de la tierra. Empero, estaba por ocurrir todo lo contrario, pues en poco tiempo los goles protagonizarían el regreso más espectacular. Sí, porque los goles no retornaban a Europa para cumplir su antiguo rol de sacerdotes paganos del dios Uno, para cumplir la misión de unificar los cultos en el sacrificio ritual. Ahora corrían otros tiempos. De aquella misión se ocuparían directamente los miembros del pueblo elegido, quienes ofrendarían a él, al Uno, el sacrificio de toda la humanidad gentil o goín. La fraternidad blanca había encargado a los golem, en cambio, el desempeño de una función superior, una ocupación que favorecería como nunca la unificación de la humanidad. Por eso ellos no volvían a esta vez como sacerdotes paganos, sino como cristianos, y no solo como cristianos, sino como católicos romanos, y no solo como católicos, sino como monjes misioneros de la Iglesia católica, y luego serían considerados constructores sabios de la Iglesia, título absurdo cuya mención iba a arrancar risas irónicas a los hombres de piedra.